¿Tener ansiedad es un problema? Bueno, no. Todos en algún momento tenemos ansiedad. Sin embargo, el problema es que usamos esa misma palabra para describir cosas muy distintas, como el estrés, la preocupación, el miedo, y eso hace que muchas veces la gente no sepa bien qué está viviendo y qué tiene que hacer. En este video quiero explicarte qué es la ansiedad y cuándo deja de ser funcional o ser útil y pasa a ser un problema que necesita atención. Empecemos definiendo el miedo. El miedo es extraordinariamente útil. Es un mecanismo o una emoción, mejor dicho, sumamente adaptativa. Si hay una amenaza, mi organismo tiene que prepararse para responder ante esa amenaza. Por ejemplo, si voy por la calle y aparece un perro agresivo, o un auto viene hacia mí cuando estoy cruzando la calle, o escucho un ruido en mi casa en la madrugada, necesito que mi cuerpo se active. En esas circunstancias, lo que va a pasar es que va a aumentar mi frecuencia cardíaca, va a cambiar mi respiración y la entrada y la salida de oxígeno y de dióxido de carbono, va a haber más tensión muscular, más sangre circulando tal vez por extremidades, va a haber sudoración y mi mente, mis ojos van a estar en un estado de hipervigilancia. Todos estos síntomas en realidad es ese mecanismo de supervivencia que me prepara para la lucha o la huida de esa situación. El estrés, por otro lado, también es una activación del sistema nervioso simpático, esta activación fisiológica que nos pone en un estado de lucha o huida, pero está mucho más vinculado, o al menos en mi definición, yo lo vinculo mucho más a la presión de las demandas externas o internas. Por ejemplo, si tengo algún problema de salud o un dolor crónico, o por ejemplo, si estoy en una situación de precariedad laboral o no llego a fin de mes. Todo esto, el trabajo, las deudas, los plazos, las deadlines, son demasiadas cosas para resolver y siento en esas circunstancias que mis recursos no están pudiendo resolver todas esas demandas. No hay necesariamente en el estrés una sensación de miedo, no hay necesariamente una sensación panicosa, pero sí hay una sensación de opresión. Entonces, si bien el miedo tiende a organizarse alrededor de una amenaza inmediata y presente, en la ansiedad, en cambio, el peligro no está ocurriendo en este momento, puede no estar ocurriendo en este momento, es algo que podría llegar a ocurrir. Por lo tanto, es anticipatorio y sobre todo es más mental. Por ejemplo, y si me descompongo, y si estoy enfermo, si hago el ridículo cuando tenga que hablar en público, y si me echan, y si no logro resolver todos los temas que me trae, y entonces se enoja conmigo y me quiere pegar, o si mi pareja me deja, ahí aparece esto, ¿no? El cuerpo empieza a reaccionar con palpitaciones, con todo lo que tiene el miedo. Palpitaciones, cambios en la respiración, sudoración. Pero el peligro solo existe como una posibilidad futura que muchas veces incluso es irracional. Muchas veces es muy poco probable. En esas circunstancias, la ansiedad me prepara mi cuerpo para la lucha o la huida, pero no hay nada de qué huir, no hay nada con qué luchar. En este sentido, la ansiedad es parecida a la preocupación, o sea, estoy preocupado por algo que todavía no sucedió, estoy anticipándome a algo que está en el futuro. Pero la preocupación puede suceder sin activar nuestro cuerpo. Yo puedo estar preocupado porque tengo que rendir un examen sin que mi cuerpo esté activándose fisiológicamente en un estado de lucha-huida, sin las palpitaciones, sin la sudoración. Eso es más propio de la ansiedad. La ansiedad tiene mucho más que ver con una preocupación excesiva que ya pasa al cuerpo y genera un estado corporal particular. ¿Esto quiere decir que la ansiedad es mala? Bueno, no, absolutamente no. La ansiedad también es una emoción o un sistema de activación fisiológica que nos permite adaptar a una posible situación. Entonces, en muchas situaciones, la ansiedad es más bien funcional, nos prepara, nos adapta. Por ejemplo, si tengo que rendir un examen, aquellos que estudiaron seguramente vieron que en los últimos días previos a un examen, cuando hay un poco más de ansiedad, un poco más de activación, no exagerada, pero sí un poco más, aumenta nuestra capacidad de atención, nuestro foco, nuestra capacidad de retención. Cierta activación, depende de la situación que yo tenga que transitar,
es necesaria y es funcional. Si tengo que competir, es necesaria cierta ansiedad. Si tengo que hacer algo nuevo y tengo que estar más vigilante, más atento, más enfocado, la ansiedad va a permitir que todo eso suceda dentro mío. Entonces, esa ansiedad sí es positiva, sí hace bien, sí es funcional. El problema es cuando, en vez de aumentar nuestra atención o en vez de prepararnos, movilizarnos o hacer que algo nos importe, se pasa ciertos límites y empieza a ser disfuncional. Empiezo a tener grandes dificultades, no me puedo concentrar, estoy paralizado, estoy estancado, no puedo dejar de pensar en otra cosa, no puedo adaptarme a las situaciones que estoy transitando. Ahí la ansiedad ya deja de ser funcional. Muy bien, entre los síntomas de la ansiedad vamos a separar entre tres grupos de síntomas. Los síntomas que son fisiológicos o físicos, por ejemplo, palpitaciones, taquicardia, a veces presión en el pecho, una respiración que puede ser acelerada o sensación de falta de aire, como ahogos, disneas, mareos, temblores, sudoración, tensión, tensión muscular, molestias gastrointestinales, hormigueo, sensación a veces de calor o de frío. Y un síntoma que llamamos desrealización y despersonalización. Estos son síntomas en donde la persona percibe que no es ella misma o que la realidad no es la realidad. Los cognitivos, o sea, estos que vendrían a ser vinculados al pensamiento, tienen que ver con una anticipación catastrófica y negativa sobre el futuro, dificultad para tolerar la incertidumbre, también no poder pensar en otra cosa, estar completamente absorbido por un tema, rumiante, tribular constantemente, estar en un estado de hipervigilancia constante, sobrepensar todo y tener muchos problemas para prestar atención, para concentrarse, etcétera, etcétera. Y los emocionales, podríamos pensarlos como esta sensación de miedo, inquietud, sensación de estar amenazado, irritabilidad también, sensación de no poder relajarnos. Los comportamentales, digamos, podríamos pensar que también hay síntomas comportamentales que tienen más que ver con el control, con la evitación, con estar continuamente comprobando algo, con estar buscando seguridad o buscando que alguien nos asista de alguna forma, estar buscando información, prepararse pero exageradamente ante algo, postergar indefinidamente algo. Todos esos son síntomas que me pueden estar hablando de la ansiedad. Obviamente son un montón, no voy a tener todos los síntomas, pero es probable que si estoy viviendo una situación de ansiedad intensa, tenga muchos de estos síntomas. 5 de cada uno, 3, 4, 5 de cada uno. Entonces, la pregunta importante acá es entender cuándo la ansiedad deja de ser funcional y se transforma en algo que necesita atención, algo que tengo que consultar con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo es un problema? Bien, cuando deja de ser funcional. Y para explicar esto, voy a usar 4 criterios muy fáciles de recordar. El primero tiene que ver con la intensidad. Si mi respuesta emocional ansiosa es exageradamente fuerte respecto a la situación, este ya es un primer criterio que tengo que considerar. Por ejemplo, cuando tengo que rendir un examen, no es lo mismo estar hipervigilante que no poder hablar. El segundo criterio es la frecuencia, la persistencia. Mi ansiedad apareció una vez o aparece persistentemente, aparece frecuentemente, aparece muy seguido. Este es un segundo criterio. El tercer criterio tiene que ver con la interferencia. ¿Cuánto está interfiriendo en mi trabajo, en mi estudio, en mi vida, en mi pareja, en mis vínculos? ¿Cuánto está interfiriendo en mi vida normal? Si yo no estoy pudiendo salir a trabajar, no estoy pudiendo vincularme bien con mi pareja o con mis amigos, esa interferencia está afectando mi vida, está trastornando mi vida. Entonces, este es un criterio súper importante que tenemos que revisar. Y el cuarto tiene que ver con la restricción, con la evitación. Es decir, cuando empezamos a organizar la vida para no sentir ansiedad. Este es fundamental. Porque una cosa es sentir ansiedad antes de viajar, otra es dejar de viajar y otra es, por ejemplo, no visitar a tu familia o no trabajar por miedo a subirme a un avión. En este punto, la ansiedad empieza a organizar tu vida y es ahí cuando esa señal es una alerta definitiva. Ahí sí
tengo que consultar porque no estoy pudiendo hacer mi vida, no estoy pudiendo resolver mi vida. Eso es un indicador preciso de que muy probablemente tenga algún tipo de trastorno de ansiedad y es muy conveniente en esas circunstancias poder visitar a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo. Entonces, ¿cuándo tengo que consultar con un profesional? Vamos a imaginar un semáforo. ¿Sí? La luz verde, es decir, está todo bien, es cuando entiendo que apareció la ansiedad, entiendo por qué aparece, sigo haciendo mi vida y la verdad es que la ansiedad apareció y desapareció cuando la situación dejó de estar. Si bien tuve cierta activación fisiológica, no fue tan grave. La luz amarilla la vamos a pensar cuando esta ansiedad aparece con mucha frecuencia, cuando ya estoy sufriendo bastante porque la ansiedad es muy, o la activación fisiológica es exageradamente grande, y empiezo a evitar algunas cosas. Y la luz roja, que es un sí o sí tengo que consultar con un profesional, es cuando mi vida se empieza a organizar alrededor de la ansiedad. Dejo de salir, dejo de vincularme o dejo de dormir y las crisis son muy recurrentes e intensas. En esas circunstancias, sí o sí tengo que consultar con un profesional de la salud. Pero además de consultar, porque yo sé que si tuviste situaciones de ansiedad, probablemente busques en internet y encuentres un montón de información. Y déjame decirte algo. Si todo este contenido te parece útil, te voy a dejar un enlace para mandarte el PowerPoint que armé. Es un PDF, o mejor dicho, es una diapositiva de todo lo que estuvimos hablando para que toda esta información sea más fácil de procesar. Te lo voy a enviar. Déjame tu email, apretá el enlace, te va a llevar para que me dejes tu email y yo te lo pueda enviar. Pero déjame decirte algo, si vos tuviste ansiedad en algún momento, si tenés ansiedad en este momento, es probable que también busques información en internet, que busques hacks o tips o formas o estrategias o técnicas que te permitan reducir los niveles de ansiedad. Y está muy bien, lo entiendo, pero no es lo más conveniente, no es... y te voy a explicar brevemente por qué, pero te voy a dejar un video, al final de este video te voy a dejar un video para que puedas ir y puedas comprender en profundidad esto. ¿Por qué no es conveniente? Justamente porque la ansiedad se va a alimentar de tu intento de control y de tu intento de evitación. Y todas esas técnicas de buscar relajar el cuerpo y demás, que son muy útiles dentro de un compendio, dentro de una estructura, dentro de un tratamiento, son útiles, pero así sueltas, la verdad es que no funcionan, sirven en el momento, pero después vos seguís teniendo ansiedad. Te voy a dejar un video para que puedas comprender en profundidad este asunto, que es que la manera de tratar la ansiedad tiene mucho que ver con dejar de evitar. Así que apretá en el siguiente video que te va a llevar ahí y nosotros obviamente nos vemos la próxima con un nuevo tema. Si querés que hable de algo, podés dejarlo en los comentarios. Si querés que sumarte a la newsletter, también lo vas a tener en el comentario fijado para que puedas sumarte y recibir emails todas las semanas en donde comparto reflexiones, a veces sí comparto cuestiones que uno puede aplicar en su vida diaria, pero sobre todo reflexiones más íntimas, más vinculadas con lo que trabajamos en las sesiones con los pacientes. La verdad es que la newsletter para mí está muy buena y si querés podés suscribirte en el enlace que te dejo fijado. Nos vemos la próxima.